En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido o, de acuerdo con otras traducciones, a la búsqueda del tiempo perdido o a la busca del tiempo perdido, a la recherche du temps perdu, en francés, es una novela de Marcel Proust, escrita entre el año 1908 y 1922, que consta de 7 partes publicadas entre 1913 y 1927, de las que las 3 últimas son póstumas. Es ampliamente considerada una de las cumbres de la literatura francesa y universal. Más que del relato de una serie determinada de acontecimientos, la obra se mete en la memoria del narrador, sus recuerdos y los vínculos que crean. De ahí que el título no sea El tiempo perdido, como era El paraíso perdido de John Milton, sino En busca del tiempo perdido. El paraíso perdido es un poema narrativo de John Milton, quien naciera en el año 1608 y muriera en 1674, publicado en el año 1667. Al paraíso perdido se lo considera un clásico de la literatura inglesa y ha dado origen a un tópico literario muy difundido en la literatura universal. John Milton fue un poeta y ensayista inglés, conocido especialmente por su poema épico El paraíso perdido. Políticamente fue una figura importante entre los que apoyaron la Mancomunidad de Inglaterra. Ocupó el puesto de ministro de Lenguas Extranjeras. Las 7 partes de las que consta el libro de Marcel Proust, que se titula En busca del tiempo perdido, son las siguientes. La primera parte se titula Por el camino de Swann, en francés Du côté de chez Swann, editado por la editorial Grasset en el año de 1913, a cuenta del propio autor, y luego en una versión modificada en la editorial Gallimard en el año 1919. También ha sido traducido al español como Por la parte de Swann. La segunda parte de este libro se titula A la sombra de las muchachas en flor. En francés, A l'ombre de jeunes filles en fleur. 1919, editorial Gallimard, premiado con el Goncourt ese mismo año. La tercera parte de este libro, que se titula En busca del tiempo perdido, es El mundo de Guermantes. En francés, Le Côté de Guermantes o Le Côte de Guermantes, en 2 tomos, editorial Gallimard, 1921-1922. La cuarta parte de este libro se titula Sodoma y Gomorra. En francés, Sodome et Gomorre et Douai.
en 2 tomos, editorial Gallimard, 1922-1923. La quinta parte de este libro, que se titula En busca del tiempo perdido, es La prisionera, en francés, La prisonnière, en 1925. La sexta parte de este libro es Albertine desaparecida, en francés, Albertine disparue, en 1925, también llamada La fugitiva, que en francés se dice La fugitive. Y por último, la séptima parte de este gran libro de Marcel Proust, que se considera una joya de la literatura universal, se titula El tiempo recobrado, en francés, Le temps retrouvé, en 1927. Sinopsis del libro. El narrador, joven hipersensible perteneciente a una familia burguesa de París de principios del siglo XX, quiere ser escritor. Sin embargo, las tentaciones mundanas le desvían de su primer objetivo. Atraído por el brillo de la aristocracia o de los lugares de veraneo de moda, como Baalbek, que es una ciudad imaginaria de la costa normanda. Crece a la vez que descubre el mundo, el amor y la existencia de la homosexualidad. La enfermedad y la guerra, que le apartarán del mundo, también propiciarán que tome conciencia de la extrema vanidad de las tentaciones mundanas y de su aptitud para llegar a ser escritor y ser capaz de fijar el tiempo perdido. El primer volumen empieza con pensamientos del narrador acerca de su dificultad para conciliar el sueño. Mucho tiempo llevo acostándome temprano. En esta primera parte se encuentra el famoso fragmento en el que revive literalmente un episodio de su infancia, mientras toma una magdalena, es decir, una pieza muy famosa de pan, mojada en el té. Estas líneas se han convertido quizá en las más conocidas de Proust y reflejan el tratamiento que hace Proust de la memoria involuntaria a lo largo de toda su obra. Un amor de Swann. La segunda parte de Por el camino de Swann se publica con frecuencia separado. Esta obra cuenta las peripecias sentimentales de Charles Swann con Odette de Cresson. Y al tratarse de una historia independiente y relativamente corta, se considera que puede ser una buena introducción a la obra y es estudiada a menudo en los centros educativos franceses. Para una descripción más detallada de la trama puede leerse el ensayo ¿Cómo llegó a ser escritor el pequeño Marcel?, de Gérard Genette, de En figuras o Proust y los nombres de Roland Barthes en el grado 0 de la escritura, seguido de 9 ensayos críticos. Gérard Genette fue un escritor, crítico y teórico literario francés, uno de los creadores de la narratología. Conozcamos un poco acerca de la biografía de Proust como clave para entender la novela.
Conviene conocer las relaciones que Marcel Proust mantuvo con los distintos miembros de su familia. Así, las figuras femeninas de su vida, como son la madre, la abuela, la tía, la amiga de juegos infantiles, la sirvienta, las amigas protectoras de Tertulia, la amante, que en realidad es una figura masculina, hombres homosexuales, Madame de Sévigné y sus cartas son elementos centrales en la novela. Con estas figuras, Marcel Proust mantuvo una relación especialmente estrecha durante toda su vida. Se puede decir que En busca del tiempo perdido es una gran novela de personajes femeninos. La figura de su padre apenas aparece ficcionalizada en la novela. El padre del protagonista es un personaje que se cita de pasada, pero que no se analiza ni se le presta atención ni ejerce una influencia mencionable. A partir de La Prisonnière, desaparece prácticamente de la narración y no sabemos nada de él. Es sabido que Proust mantuvo una relación difícil y distante con su padre. El padre del narrador es un personaje ausente, distante, poco decisivo en la vida del narrador y en los acontecimientos de la narración. Elementos de reflexión. La empresa de Marcel Proust es paradójica. El narrador proustiano y no el escritor, al estudiar los detalles más nimios en un medio muy específico. La alta burguesía y la aristocracia francesa de principios del siglo XX, es decir, del siglo XX. Afirma haber alcanzado lo universal. Sin embargo, la filosofía y la estética de la obra de Proust tienen amplios referentes en su época, como es la filosofía de Henri Bergson, el impresionismo, la música de Claude Debussy y el caso Dreyfus. Henry Louis Bergson o Henry Bergson fue un filósofo y escritor francés ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1927. El impresionismo es un movimiento artístico inicialmente definido para la pintura impresionista, a partir del comentario despectivo de un crítico de arte ante el cuadro Impresión Sol Naciente de Claude Monet, generalizado a otros expuestos en el Salón de Artistas Independientes de París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874. Un grupo en el que estaban Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley y Berthe Morisot, aunque el adjetivo impresionista se ha aplicado para etiquetar productos de otras artes como son la música, impresionismo musical, como por ejemplo Claude Debussy, que es un gran exponente, y la literatura del impresionismo, como los hermanos Goncourt. Sus particulares rasgos definitorios, como son luz, color, pincelada, plenairismo, lo hacen de muy difícil extensión, incluso para otras artes plásticas, como son la escultura de Auguste Rodin y la arquitectura, de tal modo que suele decirse que el impresionismo en sentido estricto solo puede darse en pintura y quizá en fotografía, llamándosele pictorialismo en este caso, y cine, el cine impresionista francés o
Première Avant-Garde, Abel Gance, Jean Renoir, que es hijo del pintor impresionista Auguste Renoir. Claude Debussy, Achille Claude Debussy, fue un compositor francés, uno de los más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX. Algunos autores lo consideran el primer compositor impresionista, aunque él rechazaba categóricamente dicho término. Y por último, el caso Dreyfus tuvo como origen una sentencia judicial de neto corte antisemita sobre un trasfondo de espionaje y antisemitismo en el que la víctima fue el capitán Alfred Dreyfus, quien naciera en el año 1859 y muriera en el año 1935, de origen judío alsaciano. Los temas que abarca este bello libro que se titula En busca del tiempo perdido son los siguientes. La riqueza de esta novela se basa también en la diversidad de temas que interesan a Proust y que son tratados de un modo más o menos exhaustivo. Uno de estos temas es el tiempo y sus efectos en la psique de las personas, como son la edad, la enfermedad, el amor y la muerte. Otro tema son las relaciones sociales, las relaciones entre clases sociales. Otro tema es la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Otro es la novela, el teatro, la música, la poesía, la arquitectura religiosa. La lengua francesa, el lenguaje, la descripción del lenguaje según la clase social. Los topónimos. Otro tema es la amistad, la enemistad, la traición, el engaño y la disimulación. Otro tema es la vida de la alta sociedad y los diálogos. La historia de Francia, las familias de la nobleza, los personajes históricos franceses. Y por último, otro de los temas que se abordan en este libro, de 7 tomos, es la política, la guerra, la táctica militar y las relaciones internacionales. El estilo de Marcel Proust. Su estilo es muy especial y se compone de frases muy largas. Sus contemporáneos aseguran que, de hecho, se trataba prácticamente del modo en el que el autor hablaba, lo cual es destacable si se tiene en cuenta que Proust era asmático. La redacción de sus extensas frases recuerdan el ritmo lento de la respiración del asmático. Se cuenta, además, cómo solía hacer innumerables adiciones a los textos en las galeradas previas a la edición final, hasta agregar folios e incluso tomos completamente nuevos. Este ritmo podría decirse ahogado, que alarga sus frases, sumado al ímpetu frenético de su escritura, se pueden entender más claramente a partir de ciertas observaciones. Algunos de sus amigos y conocidos más cercanos sospechaban en Proust los rasgos del hipocondríaco.
La hipocondría o hipocondriasis es una condición en la cual el paciente presenta una preocupación excesiva con respecto a padecer alguna enfermedad. Una enfermedad grave. El origen del término hace referencia a una región anatómica que es el hipocondrio, situado bajo las costillas, y el apófisis gifoides del esternón. Según se sabe, el escritor vivía bajo la firme convicción de una muerte temprana y una constante mala salud. Cuando empieza a redactar el libro En busca del tiempo perdido, ha pasado poco más de un año de la muerte de su madre y su asma parece haber empeorado. Tiene casi 40 años, es decir, todavía muy joven, y no ha escrito ningún texto narrativo especialmente significativo, a excepción del libro que se titula Los placeres y los días, en el que se recopilan diversos relatos cortos. Los placeres y los días es un libro del escritor Marcel Proust, como ya les dije, que fue publicado por el propio autor en 1896 y consiste en una recopilación de breves narraciones con cierta influencia decadentista que redactó entre sus 20 y 23 años. Y se trata de su primera publicación. Y Jean Saint-Euil, una novela inédita que solo se publicará de forma póstuma. Libros en los que se exploran algunos de los temas que se desarrollarán luego con mayor madurez literaria en busca del tiempo perdido, como lo son la evocación sensorial, el recuerdo, la sexualidad es tabú o la profanación de la madre. Al abordar la lectura de su extensa novela se puede identificar la constante presencia de la muerte como el agente provocador de la redacción febril y la frase intrincada que estimula el ejercicio de la escritura al precio de amenazar constantemente su continuidad. Un elemento importante para considerar el estilo artístico de Proust es conocer su propia formación intelectual. Marcel Proust estudió y terminó en primer lugar Derecho, siguiendo, como en muchos otros casos, la recomendación, directriz o imposición paterna. Solo después estudia en su licence es lettres para desilusión del padre. Por ello, la frase de Proust recuerda mucho a la frase legal, repleta de matizaciones y subapartados y excepciones. Su frase es compleja, larga y matizada, como la frase legal, pero estética y bella. Este estilo caracolado, barroco, repleto de comparaciones y metáforas, resulta difícil de abordar para no pocas personas de lengua materna francesa. Es habitual encontrarse con frases que ocupan media página y más. Estamos frente a una creación de un artista sumamente refinado y culto que no solamente vierte su gran complejidad psicológica en la narración, sino que también no duda impregnarla con su vasta cultura y en salpicarla con numerosas citas y alusiones a otras obras, lugares y personajes históricos, ficcionalizados o no. La frase proustiana es también de una gran belleza poética. Su magistral uso de la digresión y su representación de los diálogos, de una gran sutileza psicológica y descriptiva, hace que el ritmo de la lectura de la novela sea ameno y variado, a pesar de la complejidad y densidad de su frase descriptiva.
Este particular ejercicio creador se nutrirá también en la voluntad del autor de abarcar la realidad en todas sus posibles percepciones, en todas las facetas del prisma de los diferentes participantes y agregándoles además su gran extensión en la dimensión del tiempo y sus efectos sobre la identidad, la sociedad y las relaciones. Esto, si bien constituye una obra singular que parece aún hoy resistirse a ser incluida fácilmente en la homogeneidad de un ismo o de una tendencia literaria más amplia, concuerda con las preocupaciones de los impresionistas. La realidad solo tiene sentido a través de la percepción real o imaginaria del sujeto. En nuestros días se han reconocido las notables proximidades entre Proust y el impresionismo, y él mismo confiesa las similitudes entre su proyecto estético y esta tendencia particular de la pintura, cuando en el tomo de A la sombra de las muchachas en flor articula un personaje que es pintor y se guía por principios de creación parecidos que le permiten agregar algo nuevo a una imagen cotidiana al permearla de su individualidad como creador. El prisma no es solo el de los distintos actores, es también el del autor, que se encuentra con el tiempo que pasa desde distintos ángulos. El punto de vista del presente, el punto de vista del pasado, el punto de vista del pasado tal y como lo revivimos en el presente. Pero no son los aspectos psicológicos e introspectivos los únicos que aparecen en la obra. Los aspectos sociológicos. Walter Benjamin se refiere agudamente a esta capacidad para retratar de Proust como una fisiología del chisme. Walter Bendix Schönflies Benjamin fue un filósofo crítico literario, traductor y ensayista alemán de origen judío. Su pensamiento recoge elementos del idealismo alemán o el romanticismo, del materialismo histórico y del misticismo judío que le permiten hacer Su pensamiento recoge elementos del idealismo alemán o del romanticismo, del materialismo histórico y del misticismo judío que le permiten hacer contribuciones perdurables e influyentes en la teoría estética y el marxismo occidental. Su pensamiento se asocia con la escuela de Frankfurt, Alemania. Walter Benjamin se refiere agudamente a esta capacidad para retratar de Proust como una fisiología del chisme. Están presentes en muchos sitios, como son la oposición entre el mundo aristocrático de la duquesa de Guermantes y el mundo de la burguesa arribista de Madame Verdurin. El mundo de los criados, representado por François. Las controversias políticas de la época aparecen a través de la polémica que generó el caso Dreyfus. La sexualidad singular del invertido, que es el modo en que el narrador prefiere referirse al homosexual varón. Esta complejidad, que aquí apenas abarcamos, nos sitúa el ciclo de En busca del tiempo perdido entre las novelas mundo, como puedan serlo La comedia humana de Honoré de Balzac o los Rougon-Macquart de Émile Zola. La comedia humana es el título de uno de los mayores proyectos narrativos de la historia de la literatura.
Honoré de Balzac, que naciera en 1799 y muriera en 1850, que su autor se propuso escribir 137 novelas e historias interconectadas que retrataran la sociedad francesa en el periodo que abarca desde la caída del Imperio Napoleónico hasta la monarquía de Julio en 1815 a 1830. Semejante producción se justifica tanto por la popularidad de Balzac como escritor, por entregas, como por la constante necesidad de dinero que lo acuciaba. Aunque el proyecto se vio truncado por la muerte de Honoré de Balzac, este dejó escritas 87 novelas completas y 7 más no previstas en el proyecto, que por su profundidad superan con creces el objetivo que Balzac se había marcado. Los Rougon-Macquart es un conjunto de 20 novelas escritas por Émile Zola entre el año 1871 y el año 1893. Lleva como subtítulo Historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio. Este conjunto de novelas marcan el triunfo del movimiento literario llamado naturalismo. Los personajes principales. El narrador, su madre y su abuela, Albertine Simonet, que es un personaje inspirado en Alfred Agostinelli, quien en 1913 pidió trabajo a Marcel Proust. Este le dio el cargo de secretario y ayudante. Otros personajes importantes son Swann, Odette de Crécy y Gilbert, Robert de Saint-Loup, amigo del narrador, Bloch, amigo del narrador, el barón M. de Charlus y su amante, Morel, la duquesa y el duque de Guermantes, Madame Verdurin, la tertuliana dominante, Madame Brichot, Monsieur Brichot, el erudito, Monsieur Norpois, el diplomático. Traducciones al español. El poeta Pedro Salinas inició en el año de 1920 junto con José María Quiroga Pla la traducción de la obra, de la que llegó a completar 3 volúmenes, 1920, 1922, 1931. Los restantes 4 libros fueron traducidos por Marcelo Menaché para la edición argentina de Santiago Rueda en el año de 1947 y por Fernando Gutiérrez para la edición española de José Janés en 1952 y por el Consuelo Verges para la edición también española de Alianza Editorial, publicados en 1967, 1968, 1968 y 1969 respectivamente. En la década de 1990 se iniciaron 2 nuevas traducciones de Mauro Armiño para la editorial Valdemar y de Carlos Manzano para la editorial Lumen. Mauro Fernández Alonso de Armiño, conocido como Mauro Armiño, es un escritor, periodista, crítico literario y teatral y traductor español. Otra traducción fue realizada por Estela Canto para la editorial Losada. Alba Estela Canto fue una escritora, periodista y traductora argentina. Ya en el año del 2022 se presentó una edición anotada y puesta al día en 7 tomos en el Paseo Editorial, nuevamente a cargo de Mauro Armiño. Una famosa Magdalena. Uno de los fragmentos más conocidos y nombrados de En busca del tiempo perdido tiene lugar en la primera de las obras, que se titula Por el camino de Swann, cuando el narrador rememora recuerdos de su infancia al comer una magdalena con una taza de té, ya que asocia el sabor, la textura y el aroma de la magdalena con ese mismo estímulo vivido años atrás, en la niñez.
en los viajes que hacía con sus padres a la casa de la tía Leoncia. Con ello, una vulgar magdalena, es decir, una pieza de pan, se ha convertido en el símbolo proustiano del poder evocador de los sentidos. Durante los siguientes 6 tomos, el protagonista proustiano se encontrará una y otra vez con esta especie de epifanía sensorial y mnemónica, que le llevará a lugares de su memoria que estarán vedados a la simple rememoración sistemática. Esta experiencia del tiempo puro, como la llama Maurice Blanchot, configurará la estructura de la novela hasta su tomo final de El tiempo recobrado, cuando la misma experiencia de evocación de la Magdalena se repita en otras formas y a partir de otros estímulos, y lleve al narrador y a los lectores al mismo instante de gestación que ha dado inicio a toda la saga. Maurice Blanchot fue un escritor, crítico literario e intelectual francés. Fue amigo de Lévinas, Bataille y más tarde de Derrida. Han escrito sobre él Jean-Paul Sartre y Roland Barthes, además de haber inspirado algunas ideas en Gilles Deleuze y Michel Foucault. El tiempo puro de la narración ficcional, mezclado en una compleja ecuación narrativa con el tiempo destructor de un Marcel Proust que agoniza y escribe perseguido por la certeza de su mortalidad, hacen que la experiencia puramente estética y sensorial de la Magdalena adquiera una densidad llena de referentes reales atravesados por la experiencia profundamente humana del tiempo y su poder deletreo sobre los hombres, del mismo modo en que el arte da en rescatar y purificar la belleza de la vida cotidiana, pero necesita de esta misma cotidianidad para cubrirse de sentido. En el evento de la Magdalena y el té, Marcel Proust logra resumir las íntimas contrariedades del objeto estético en su relación con la vida, la muerte y la memoria. Haya sido de alguna utilidad este breve resumen de este maravilloso libro de Marcel Proust que se titula En busca del tiempo perdido. Hoy es jueves 27 de abril del año 2023 y son las 2 de la tarde con 20 minutos. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes.